Que el Señor los bendiga en esta preciosa hora. Es un gusto el poderles saludar a través de este medio que ha sido de una bendición para muchos. A lo largo de todo este tiempo, varios siervos del Señor Jesucristo han estado compartiendo la palabra de Dios de diferentes maneras, desde pastores, evangelistas, predicadores, ministros, y todos ellos nos han traído una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra para esta época, para lo que estamos viviendo y lo que está aconteciendo no solamente aquí en Guatemala, sino alrededor del mundo. Y en cada mensaje creo que todos nosotros hemos sido bendecidos. Pero la palabra de Dios dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, le diríamos a este monte: quítate de aquí y échate acá, y será hecho. Ahí mismo en los evangelios Dios dice: le puedes decir a esta piedra, conviértete en pan, y esta piedra se convertirá en pan. Es decir, hoy no es que la fe esté escasa, no es que nuestra fe no esté accionando. Me llama la atención que siervos que Dios utiliza, que Dios oye alrededor del mundo, pero que todavía la respuesta de Dios no ha venido. Está fallando la fe de esos grandes siervos, está fallando su fe, mi hermano, está fallando mi fe, y por eso Dios no nos ha contestado. ¿O cuál es la razón por la cual todavía nosotros nos encontramos en esta situación, en este momento, viviendo lo que estamos viviendo? Es decir, Dios espera en nosotros. Entonces no es que Dios no esté oyendo, es que su palabra dice que a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe, y su fe tiene que ser perseverante, su fe tiene que ser desafiante para creerle a Dios y a sus promesas. En esta oportunidad quiero meditar con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Pero no quiero que sea un mensaje más en el cual simplemente sea para subirlo a una red social, o para que no nos quedemos atrás de lo que otras iglesias están haciendo. No, este mensaje ha nacido precisamente en el corazón de nuestro Dios, lo ha puesto en mi corazón para podérselos compartir a ustedes. Y sé que si usted en este momento me presta la mayor atención y se concentra por unos minutos para poder seguir escuchando este video, va a ser de grande bendición para su vida. Así que yo le invito, ahí donde usted está, acompáñame a hacer una oración a nuestro Dios, pidiéndole la dirección a Él, y entramos entonces a lo que Dios quiere compartir y hablarnos en esta hora. Padre, nos ponemos en tus manos, mi Señor Jesús. Nos aprestamos a solo instantes de escuchar el consejo de tu palabra. Sé que esto lo has puesto en mi corazón, has hablado a mí, has traído paz en medio de la tormenta y has traído consuelo a mi vida. Y sé que puedes hacer lo mismo con mi hermana, con mi hermano ahí en su hogar. Te pido en este momento que le abras su entendimiento, su corazón, para que tu palabra, que es la mejor semilla, sea sembrada en su corazón y que dé fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Declaramos que nuestro corazón es el mejor terreno, tu palabra la mejor semilla, y que en este momento ha de ser sembrada en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, ¿estamos listos entonces? Nos sumergimos en el precioso mundo de la palabra de nuestro Dios. El tema de esta hora es la importancia de un encuentro con Dios. La importancia de un encuentro con Dios. Y la cita la encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo número 5, versos del 3 al 9. Por razones de tiempo no vamos a leer toda la cita, pero yo sí quisiera que usted se tomara el tiempo en casa para leer la cita, o si ahorita usted desea acudir a su Biblia, tomarla y ubicar la cita en buena hora. En pantalla le va a aparecer únicamente el verso número 3, Éxodo capítulo 5, verso número 3. La cita completa es del verso 3 al verso 9, pero acompáñenme a leer en esta hora y leamos el verso 3. Y dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Interesante verso, ¿no? Yo quiero que note algo, y lo primero que podemos observar en este verso número 3 es que
Dios a través de Moisés y Aarón les está hablando, y ellos, Moisés y Aarón, trasladan un mensaje a Faraón. Ellos dijeron, es decir, Moisés y Aarón: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Qué lindo, ¿no? En nuestro mensaje, en nuestra reflexión que la semana pasada compartimos con cada uno de ustedes, justamente hablaba de esto, y es una tendencia, mi querido hermano, en toda la Biblia. Es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Es decir, hoy usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos encontró en algún momento. Es decir, hoy nosotros estuviésemos en una situación mucho peor de la que estamos atravesando, pero es gracias a la misericordia, a la bondad y al amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree, usted y yo hemos creído, no se pierda, mas tengamos vida eterna. Hoy usted y yo tenemos vida eterna. ¿A raíz de qué? De que hemos tenido un encuentro con Dios. Yo espero que allá en casa usted haya tenido, usted tranquilo, sabiendo de que ha tenido usted un encuentro con Dios, de que todo este tiempo que usted le ha servido a Dios no ha sido en vano, sino que usted, si hoy el mundo se acaba, si hoy es el rapto, si hoy es la parucía de Dios, usted y yo nos vamos con Él. De eso se trata la palabra de nuestro Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios para nuestras vidas? Vea lo que el escritor Pablo les escribe a los hermanos de Filipenses, en la carta a los Filipenses capítulo 3, versos del 3 al 11. No vamos a leer todos los versos, pero me parece interesante que usted pueda leer la cita completa, capítulo 3, verso 3 al 11 de Filipenses. Únicamente en esta oportunidad voy a leer del verso 7 al verso 10, y dice el apóstol Pablo diciéndoles a los hermanos de Filipos: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura y clave, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Lo primero, la excelencia del conocimiento de Jesús. Pablo dice: lo tengo por basura todo, por ganar el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es conocer a Dios. La razón de que Pablo lo tenía por basura: sus doctorados, sus maestrías, su dinero, su familia, todo lo había dejado, su posición económica, su posición social. Dice: no me importa, yo lo que deseo, lo que anhelo es conocer a Jesús. Oh, mi querido hermano, no hay cosa más linda y especial que nosotros podamos conocer a Dios. Hoy hemos tenido muchos de nosotros el tiempo en casa para dedicarle a Dios, para conocerlo, para tener intimidad con Él. Ojalá usted esté aprovechando ese tiempo. Pablo dice: mi deseo, la excelencia mía es tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo termina el verso 8? Para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Y aquí no se trata de una lotería, de una rifa en donde Pablo ganó a Cristo. No, ganar a Cristo es demostrarle que verdaderamente hay deseos en nosotros en conocerle, es decir, haciendo las cosas bien. Es como cuando un hijo se acerca a papá y hace cosas con tal de agradar a papá, a mamá. ¿Para qué? Para que le dé algo. Muy similar es esto. Pablo dice: todo lo terrenal, todo lo que está aquí en la tierra, lo tengo por basura con tal de agradar, conocer, ganarme a Cristo. Y vea lo que dice el verso número 10 de ese capítulo 3 de Filipenses. El verso 10 dice: a fin de conocerle. Aquí está la clave de todo, mi querido hermano: a fin de conocer a Cristo Jesús.
que ese sea nuestro anhelo. El primer punto de esta reflexión es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios. ¿Cuál era el anhelo de Dios? ¿O cuál es el anhelo de Dios para nuestras vidas? Es que haya un hambre por Él, un hambre por Dios, un hambre cada vez mayor para ganar a Cristo. Y aunque Pablo tenía una relación maravillosa y nadie puede dudar de él, de eso, el apóstol Pablo decía: yo quiero tener una relación maravillosa con mi Señor, y su mayor deseo era conocerle. No era conquistar naciones, países, no era evangelizar, era conocer a Dios. Ese era el mayor anhelo del apóstol Pablo, y ese tiene que ser el anhelo, mi querido hermano, que cada día, cada momento, nuestro mayor deseo sea conocer a nuestro Dios. Éxodo, el capítulo 5 y el verso 3 que estamos estudiando, nos sigue diciendo, comenzó el verso 3 diciendo: y ellos le dijeron, Aarón, Moisés, a Faraón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Y hablamos de ese anhelo de Dios de querernos encontrar. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Y aquí se desprende la segunda parte de nuestro mensaje, y es el proceso de Dios. Ya vimos el anhelo de Dios, ahora el proceso de Dios con cada uno de nosotros. ¿De qué proceso está hablando Dios acá? Bueno, es la importancia de la faceta de 3 días, la importancia de 3 días en la Biblia. Y quiero tomar como base justamente lo que esta semana en el calendario indica, que se conoce como la Semana Santa. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo murió un día viernes que se le conoce como el viernes de la pasión o de la crucifixión. El día sábado se conoce como el día del silencio porque no tiene nombre, y el día domingo se conoce como el domingo de la resurrección. 3 días. Y mi querido hermano, a lo largo de la Biblia, la faceta 3 días aparece 467 veces en la Biblia. He ahí la importancia de este hilo de 3 días en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un proceso que Dios mete a su pueblo. Por ejemplo, cuando José estaba en la cárcel, le dijo al copero: dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Moisés le dijo a Faraón: debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio a Jehová. Abraham tenía que sacrificar a su hijo a los 3 días de camino. La reina Esther ayunó por 3 días para buscar liberación de su pueblo. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez antes de ser vomitado, y fue en el tercer día en el que nuestro Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. Yo no podría pasar el resto de los minutos hablando de los 3 días, porque hay varias citas que nos hablan. Quise compartir las que yo creo son las más relevantes en la Biblia, y en cada una de ellas se deja ver esto, la faceta de los 3 días que el Señor nos mete. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto. ¿Qué aprendemos entonces de estos 3 días? Primero, lo que aprendemos de los 3 días es que Dios a nosotros, el primer día significa el día del problema, el día en que nosotros vamos a ser sumergidos o somos sumergidos en el proceso de Dios para con nuestras vidas. El segundo día tipifica el día del silencio, donde no hay respuesta a nuestro clamor. Y el tercer día es el de la solución. Debo de agregar, mi querido hermano, que a lo largo de este proceso es interesante, porque desde el Génesis lo hemos visto, inicia con la creación, y sigue con la caída del hombre, y va a terminar con la redención del hombre. 3 días, la creación, la caída y la redención. Ya pasamos la creación, estamos en la caída, y muy pronto vamos a estar en el tercer día, que es la redención de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos lleve allá a morar con Él.
Analicemos el primer día. ¿Qué es el primer día para nosotros? De los 3 días que Dios le dijo al pueblo de Israel que lo iba a llevar por el desierto. Primero, quiero decirle que el desierto es un proceso que ninguno de nosotros está exento. Pablo le escribía a los hermanos de Roma y les decía de que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos a que hemos decidido caminar con Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni desesperación, ni muerte, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que hemos decidido a caminar con Dios. Es decir, Dios nos invita al desierto. Dios llevó a Jesús al desierto 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque era necesario capacitar a su Hijo. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para que fuera procesado, para que ahí se quedaran aquellos incrédulos, para que a través del sacrificio, a través de llevarlo en el desierto, el pueblo de Israel se purificara. Es necesario que todos atravesemos un desierto, y creo que hoy muchos de nosotros estamos atravesando un desierto, pero ese desierto tiene 3 días, y el primer día es el del problema. El primer día es el día donde nos metemos en el desierto, es donde morimos, es donde el problema se presenta, es donde sentimos que nos estamos hundiendo, es el día donde el dolor se presenta en su máxima expresión y se desarrollan toda clase de adversidades, de pruebas, de tribulaciones, de angustia. El primer día es nuestro desierto. Hoy sería el primer día cuando escuchamos en las noticias: se ha desarrollado un virus allá en la China, ha llegado a Italia, ha pasado por Francia, ha pasado por Alemania y ya entró a Latinoamérica. Es decir, el día en el cual fuimos sometidos precisamente a esa pandemia. Más de 1.365.000 datos arroja el mundo de personas contaminadas con coronavirus hasta el día de hoy. Es decir, mis queridos hermanos, hemos alcanzado más de 60.000 muertes por esta epidemia, y es decir, y el dato va a seguir escalando. Nos encontramos en la cúspide del problema, nos encontramos en nuestro primer día, es decir, en el día en el cual es la crucifixión, en el cual es la muerte, en el cual se ha expandido. Es cuando recibimos la noticia de que nuestra empresa cerró, es la noticia cuando nos dijeron ya no podemos seguir pagándoles y necesitamos despedirles. Es cuando recibimos esa noticia de la enfermedad que no tiene cura, es cuando recibimos la noticia de que económicamente no estamos bien. Es decir, es el día en que explotan las situaciones a nuestro alrededor. Pero el segundo día tiene una connotación muy especial, mi querido hermano. Volviendo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el viernes de pasión o de crucifixión es el día en que Él muere. El día sábado no tiene nombre, se le conoce como el día del silencio. Es en el que clínicamente nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto. No se menciona. Hubo un silencio en el día sábado. El día domingo se le conoce como el día de la resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Pero ¿qué pasa en el segundo día? En el segundo día, mi querido hermano, el sábado, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es el día del silencio, el día entre la desesperanza y el gozo, entre la confusión y la claridad, entre las malas noticias y las buenas nuevas. Es cuando estamos pasando por un sábado en nuestra vida, el sábado del silencio. Es cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas y que no hay forma de salir con bien de este desierto. Es cuando nosotros empezamos a recordar que debemos de tener presente esto, que siempre habrá un tercer día. Es decir, es cuando debemos de confiar en nuestro Dios, sentir que nuestras oraciones sí van a ser escuchadas. Pero en el segundo día es cuando eso no pasa, es cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, es cuando no hay una forma de salir con bien de nuestro desierto. Pero debemos de recordar siempre, mi querido hermano, que hay un tercer día y siempre hay una victoria de permanecer en fe, de permanecer con nuestro Señor Jesucristo, de tener fe de que la resurrección está pronto.
pronta, está lista para poder salir adelante. Y esto nos da paso al tercer día. Pero ¿sabe cuál es el problema de este hilo, de esta faceta de los 3 días? Es que nunca sabemos que estamos en la misma. No sabemos que hemos atravesado el primer día, el del problema. No sabemos que yo considero que hoy estamos en el segundo día, el del silencio. ¿Cuántos siervos alrededor del mundo no están orando, no están clamando, no le están pidiendo? Y les hablo de siervos consagrados, de siervos que están allí a la distancia de una oración para que Dios escuche. Sin embargo, la epidemia, la pandemia ha sido tan grande que el dolor se sigue manifestando en los hogares. En Guatemala ya ha incrementado a 70 y tantos casos, ya más de 3 muertes acá. Eso significa que ya nos está golpeando, y a pesar de que nos hemos cubierto con la sangre y que hemos estado clamando, ya está ahí. Es decir, estamos en el segundo día, en el día del silencio. Pero la faceta de los 3 días es que nunca sabes que estás en esta faceta de los 3 días. Primero el problema, el segundo el silencio, pero el tercer día tiene que ver con la liberación. El tercer día tiene que ver cuando Dios obra, es la resurrección, es la solución a los problemas, es cuando Dios actúa en favor de su pueblo. El problema de estar en esta faceta de esos 3 días es que no sabemos que ese proceso de 3 días ya va a pasar. El primer día es cuando apareció la pandemia, y hasta alcanzar ese epicentro, hasta alcanzar su epílogo más alto con muchas muertes, nos encontramos en el segundo día. Ya lo hemos dicho, el día del silencio de Dios. Pero estamos a las puertas del tercer día, es decir, nuestra victoria, nuestra solución, nuestra resurrección. Les puedo decir que esto va a terminar y va a terminar. Yo lo creo de esa manera, mi querido hermano. Y estamos a punto de entrar a ese tercer día, el tercer día más difícil. La faceta de los 3 días en Abraham. El primer día tuvo que decirle a su hijo: acompáñame, sí, porque vamos de camino para poder ir y presentarnos delante de Dios. Dice que ese primer día atraviesa antes de llegar al monte Oreb y sacrificar a su hijo. El segundo día, el día del silencio, donde su hijo le dice a Abraham: papá, tú dijiste que íbamos a ir y a regresar, íbamos a ir a presentar un sacrificio y íbamos a volver. Y Abraham, es el día del silencio, donde Abraham quisiera decirle a su hijo: hijo, tú eres el sacrificio. Hijo, no sé si realmente vamos a volver, pero él le dice: vamos a presentar el sacrificio en plural y vamos a regresar. El día en que él creyó que era el silencio. Y Abraham no sabía que estaba en ese proceso de 3 días hasta que llegó el momento del sacrificio. Y el Señor le dice: por cuanto has mostrado tu fe y tu perseverancia, no vas a sacrificar a tu hijo. El tercer día, el día de la liberación. Y es el día, mi querido hermano, en que estamos ya cerca de lograrlo. Estamos en el segundo, y aunque hoy nuestras oraciones parecieran no ser contestadas por Dios, estamos pronto, muy pronto, a que Dios escuche nuestra oración. Así lo creo. Y sabe, mi querido hermano, la faceta de los 3 días. El Génesis inicia con el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida inicia el Génesis. ¿Y sabe cómo termina Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2, verso 7. También termina con el árbol de la vida. Es decir, no es casualidad que en el Génesis inicie con un árbol y en el Apocalipsis termine con un árbol. El árbol de la vida en Génesis y el árbol de la vida en Apocalipsis. Es como que estuviera al principio y al final instalado 2 árboles y que formaran un columpio, y que ese columpio es precisamente nuestra vida, es lo cotidiano de la vida, los problemas, las adversidades, las dificultades. El Señor Jesús, nuestro Dios todopoderoso, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero en medio, ¿sabe usted qué hay? Es lo cotidiano de la vida, es decir, lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Era necesario que atravesáramos esta situación límite? Sí, era necesaria. Era necesario que Dios nos llevara a este desierto para tener un encuentro con Él. ¿Lo recuerda? El anhelo de Dios, ¿sí? El anhelo de Dios es que tengamos un encuentro con Él, conocerle, la importancia de tener un encuentro con Dios. Y Dios se basa de esto para sumergirnos en el proceso de Dios. ¿Cuál es ese proceso de Dios? 3 días.
3 días. El primer día es el día del problema, de la situación límite. El segundo creo que es el que estamos viviendo y es el del silencio de Dios. Y el tercer día es el día de la solución a nuestro problema. Es el día de la resurrección, de la liberación, de alcanzar nuestra redención con nuestro Señor Jesucristo. Pero el pasaje continúa y dice Éxodo, el capítulo 5, el verso 3, que ha sido el texto base para esta reflexión, y dice: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Ya dijimos, un encuentro con Dios, primera parte de nuestro mensaje. Iremos pues ahora camino de 3 días en el desierto. El proceso de Dios nos sumerge en un desierto de 3 días y explicamos el significado de los 3 días. Y ofreceremos, ¿qué dice? Sacrificio a Jehová nuestro Dios. Lo tercero que Dios quiere hablarnos en esta hora a través de esta reflexión es la demanda de Dios. ¿Qué demanda Dios de usted y de mí? Un sacrificio. ¿Qué demanda Dios de usted y de mí? Un sacrificio. El sacrificio que Dios espera de mí, de usted, de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Quiero, según Romanos capítulo 12 nos dice: yo quiero que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo quiere Dios nuestro sacrificio? Dios quiere que nos presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, usted y yo, la carne. Y hoy más que nunca hemos sacrificado nuestra carne. Hoy más que nunca hemos tenido que dedicar periodos de oración, de clamor a Dios para ver su gloria. Y eso es lo que Dios espera. En el segundo libro de Samuel, Dios le decía precisamente a Samuel: el sacrificio que yo deseo no es el de animales. El sacrificio que yo deseo de ustedes es la obediencia a mí. Y eso es lo que Dios espera, el sacrificio de nuestra vida. Vivo. ¿Cómo tiene que ser nuestro sacrificio? 1, vivo. 2, santo. Si hay algo que Dios desea en esta cuarentena, en este estado de queda, es santidad. ¿Y cuál es la santidad? Es que nos alejemos del pecado, es que nos limpiemos de toda contaminación, es que nos purifiquemos de todo aquello que contamina nuestro cuerpo. Sacrificio 1, vivo. 2, santo. Y tercero, dice la palabra de Dios que tiene que ser nuestro culto racional, es decir, todos los días. No dejar de buscar y de anhelar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Un sacrificio. Y espero, mi querido hermano, que usted esté dando ese sacrificio en casa, de que usted se esfuerce en orar, en buscar de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Ya hemos visto el anhelo de Dios, el proceso de Dios, y también justamente acabamos de ver lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, que es el sacrificio. Y lo cuarto lo vemos justamente en la finalización de ese verso número 3 del capítulo número 5 de Éxodo. Ya hemos visto el anhelo de Dios, el proceso de Dios, la demanda de Dios. Y ahora miremos la parte final, cómo concluye el verso número 3 de ese capítulo 5 de Éxodo. Y dice la palabra de Dios, avanzando en ese verso, dice: no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos mete en un proceso? ¿Para qué Dios demanda de nosotros un sacrificio? El resultado es para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Mi querido hermano, no me dejará mentir, no ha resultado para nosotros beneficiosos esos periodos de oración, 4 de la mañana, en las tardes, en las noches, en los periodos devocionales que cada familia ha tenido en su hogar. Es decir, Dios nos ha cubierto y a Guatemala no ha llegado la peste con toda su furia como en otros países. La espada de la muerte no ha entrado. Yo le puedo asegurar que ningún miembro de Maná del Cielo hoy ha sido tocado. Y no es porque tengamos algo de especial, simplemente ha sido la gracia de Dios. Pero el resultado ¿de qué? Del sacrificio que hemos estado haciendo, de la demanda de sacrificar nuestro cuerpo, la demanda del proceso en el cual Dios nos ha metido.
prometido, del anhelo de Dios, que es conocerle. Hoy hemos podido conocer más a Dios, y el resultado ha sido que Dios nos ha guardado de la peste y la espada, y no ha tocado a nuestras familias. Y yo no con esto le estoy garantizando que ninguno de nosotros vaya al día de mañana pueda resultar con esta enfermedad, pero sí le puedo decir que Dios ha mostrado su misericordia con el pueblo de Maná del cielo, y con Guatemala ha sido grande la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, y es el resultado de Dios. Y ese resultado, ¿cuál ha sido, mi querido hermano? El que justamente le acabo de mencionar: la protección de Dios en nuestras vidas. El ángel de Jehová, ¿qué pasa? Acampa alrededor de ¿quién? De los que le tememos. La protección de Dios viene como resultado de estar caminando con Dios en todo momento. Caminemos con Dios, caminemos con Dios, sigamos creyendo a su palabra. Dios es fiel y justo para poder a nosotros darnos la bendición y la salvación. La protección de Dios ha estado ahí, mi querido hermano. El ángel de Jehová ha estado acampando a nosotros. No venga sobre nosotros con peste o con espada. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34:7, justo el verso que acabamos de mencionar. Verso 7 del capítulo 34 del Salmo, dice: el ángel de Jehová, ¿qué cosa? Acampa alrededor de los que le temen. La primera condición es temerle, es decir, tener un anhelo con Dios, conocerle, ¿sí? La demanda de Dios es sacrificarnos. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros anhelamos tener intimidad con Él, si nosotros tememos a su nombre, nos sacrificamos, el resultado es que los que temen a Dios, el resultado es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿No le parece esto grandioso en nuestra vida, mi querido hermano? De que el resultado de anhelar conocer a Dios, de temerle a Dios, de sacrificar nuestra vida a Él, el resultado es que Él acampa. ¿Qué es acampa? Es la protección. Es como que estuviéramos metidos en una burbuja y Dios nos esté protegiendo hoy de esta peste, de esta situación. No con ello le estoy diciendo que ninguno de nosotros ha sufrido, porque creo que si no hemos sufrido con la peste, tal vez hemos sufrido de otra forma, económicamente o alguna situación que se ha escapado. Pero en todo eso, la mano de Dios ha estado ahí, mi querido hermano. La protección de Dios ha estado en su vida. Y finalizo con esto en Isaías capítulo número 26, verso 3. Tú, ¿quién es tú? Dios. ¿Qué hace Él? Guarda. ¿En qué? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh, mi querido hermano, díganme si no podemos descansar con este versículo de la palabra de Dios. Tú guardarás. No dice una parte, una porción, un fragmento, solo un espacio. No, Él dice completo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave de esto es pensamiento, es decir, conocer a Dios, cuyo pensamiento, ¿cuál es el pensamiento? Es nuestro corazón, ¿sí? Es decir, si mi corazón está alineado con Dios, Dios me va a guardar en completa paz. ¿Y cuál es esa paz? Es la paz que Dios da. Es decir, la paz que Dios da no es la paz que el mundo ofrece. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? Ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿A quiénes? Aquellos que su pensamiento estén con Dios, es decir, en cuyo pensamiento. Y lo segundo es: en ti persevera. Perseverancia, conocerle, anhelarle, y el sacrificio, perseverar. Yo le invito, mi querido hermano, no desmayemos, perseveremos hasta el final, porque pronto, muy pronto, vamos a ver el resultado de nuestras oraciones a nuestro Dios Todopoderoso. Y como resultado, es decir, mi pensamiento y mi perseverancia la tengo que ver reflejada con mi confianza. Dios, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes la última palabra de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo le invito en este momento a que le demos gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque nos permite
un día más de vida y porque esta pandemia no ha llegado a su casa. Sí, hoy usted no está preocupado en el sentido de tener que ver a su hijo, a su hija convaleciendo en una cama. Y aunque a veces nos desesperamos por estar ahí en casa, pero debemos de tener la tranquilidad y la paz, la seguridad, cuyo aquel pensamiento dice que descansa en Dios, Dios lo va a guardar. Yo quiero invitarle a que le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Ahí, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñame a darle gracias a Dios en este momento. Padre, quiero darte gracias por lo que tú has hecho. Hasta el día de hoy se registran una inmensidad de casos, más de 1.300.000 casos en todo el mundo, más de 370.000 muertes en el mundo, más de 150 países contaminados con este virus, y en cada uno de ellos viviéndose escenas dramáticas como lo que hemos visto con nuestros hermanos en el Ecuador, como lo que ha estado pasando en Estados Unidos, que en un solo día más de 60.000 muertes a raíz de esta pandemia, como lo que ha vivido Italia, Padre, China, donde se inició esta pandemia, mi Dios eterno. Hoy hemos sido bendecidos al estar protegidos con tu sangre. El proceso de los 3 días, sé que tú nos has metido en esto, pero con un propósito, y sé que tú nos sacarás victoriosos a todos nosotros. Quiero darte gracias por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús hasta que tú vengas. Amén. Que el Señor me les bendiga gratamente. Será hasta en una próxima oportunidad. Amén.